Año 2100, año 40 en nuestro tiempo, año 40 desde la liberación del hombre. Ahora somos cucarachas, ratas, somos animales estabulados. Toda mi vida, desde que tengo 14 años, la recuerdo igual. Toda mi vida es bajar al bar, beber cerveza, drogarme y salir de fiesta. Todos los días hay fiestas. Todos los días hay música, retumba la música. Toda la vida es esperar el crédito. Esperar el fin de mes y esperar cobrar lo que se llama ahora el salario mínimo universal, 1.300 euros. Pero sin trabajo no hay educación, no hay sentido, no hay dignidad. Solo somos animales estabulados esperando una muerte lenta, alimentando el sistema, trabajando en campañas y en guerras para los trabajadores. Todo empezó en vuestra generación, cuando todo empezó a automatizarse, cuando primero, ya antes, fue el sector primario, después el secundario y en la generación de mis padres empezó a ser el terciario. Los transportes, los servicios, los bares, los supermercados, todo, los bancos, todo empezó a ser automatizado, a ser ocupado por robots. Mis padres, que a pesar de haber estudiado, se pasaron años y años de un trabajo malo a otro peor. Trabajar era un privilegio y quien trabajaba trabajaba en condiciones horribles. Al final el paro llegó al 50%. En España llegó casi al 60% de parados. Y hubieron revueltas, hubieron revoluciones. Y al final se llegó al consenso. Los ricos y los empresarios tenían miedo a que estallara, a que llegara al poder un partido revolucionario de los tantos que había y se llegó al consenso. Partidos políticos, empresarios, ricos y pobres. Se llegó al consenso de poner un salario mínimo universal todos los meses. Las personas de todas las condiciones, los no trabajadores, recibirían 1.300 euros. Con eso se evitó todo tipo de revolución y la gente estuvo feliz, pero evidentemente tenía letra pequeña. Y no es que todo lo que gastes con esos créditos esté controlado. No es que tu casa ya te cueste 600, 800 de esos 1.300 euros. No. Es que esos 1.300 euros se renuevan cada mes. Esto significa que nunca puedes tener más de 1.300 euros. Si no has gastado todo lo que tienes que gastar, esto fue la letra pequeña de las empresas, tienes que gastarlo todo en el mes. Con lo cual, no puedes ahorrar. Y sin ahorrar, la casa nunca va a ser tuya, nunca podrás fundar una empresa y por supuesto, nunca podrás tener un coche. Y sin el coche desapareció, en la generación de nuestros padres, desapareció la naturaleza, desapareció las playas y desapareció la posibilidad de escaparte. Y diréis, transportes públicos. No. El truco, señores, es que todo lo que vale la pena vale más de 1.300 euros y tú nunca vas a tener más de 1.300 euros. Es lo que todos aceptamos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó en mi tiempo. Yo tenía 14 años cuando eso ocurrió. Fui la primera generación que se había librado de la doble esclavitud. Los liberados por dos nos llamaban. Tenía 14 años y ese mayo nos dijeron que ya no tendríamos que volver nunca más a la escuela. ¿Cómo cantamos ese día? ¿Cómo reímos y cantamos ese día? Santo, santo, santo es el fundador que nos dio pan y evitó la revolución. Santo, santo, santo es el fundador
que nos libró del trabajo agotador. Como cantábamos y reíamos. Recuerdo que ya nadie quería estudiar. Era estúpido la educación. Ya nadie... No había trabajo para qué estudiar. Recuerdo que esperábamos a tener 16 años para cobrar tus 700 euros. Ya a los 18 cobrarías tus 1300. Irte. Todo el mundo estaba esperando. Nadie estudiaba. Algunos pocos. Pero en general, ¿para qué? Entonces, simplemente hicieron lo que todo el mundo quería. Eliminar la educación. Recuerdo a la señorita Carlota llorando. Y a un chaval que después nos reímos de él. Que dijo que él quería venir el año siguiente. Que por qué se había acabado la escuela. Cómo nos reíamos de la señorita Carlota y de ese chaval. Qué idiotas. Porque cuando se acabó la educación ya no podíamos reclamar nada. No podíamos hacer nada. Yo soy de los últimos que sabe leer bien, sabe escribir bien. Las generaciones nuevas ya ni siquiera estudian. No es que quitaran la educación completamente. Ahora es hasta los 13 años. Pero ahora lo llaman educación para la vida. Se dijo que ¿para qué las matemáticas, las ciencias, la historia? Sí, eso no servía para la vida. Eso no servía ¿para qué? Si no teníamos trabajo, si no íbamos a trabajar de matemáticos. Y ahora lo que hay es enseñanza de la vida, que no es más que propaganda. Propaganda. Y una vez se acabó la educación, ya para qué queríamos el tiempo libre. Ya para qué queríamos nada, si no sabíamos nada. Pero bueno, yo lo tengo que reconocer. Fui muy feliz hasta que tenía 20 años. Fui muy feliz. Todos los días, ahora lo digo así, pero todos los días era una fiesta. Nos pasábamos los días pues intentando ser lo único que se podía ser. Lo único que las máquinas, la sociedad o los trabajadores no habían querido automatizar. Es decir, queríamos ser cantantes, queríamos ser futbolistas, queríamos ser influencers. Todos nuestros días cogíamos nuestro móvil y íbamos por ahí a inventar tonterías, a inventar cosas que hicieran gracia. Era lo que hacían todos los chavales. Una vez tuvimos millones de visitas. Ganamos 300 euros. Era lo máximo. 1.600 euros llegué a tener en la cuenta. Siendo futbolista, cantante, influencer es de la única forma que puedes mejorar tu vida. Pero, pero entonces llegó Mallorca. Os he mentido en el sentido de que no teníamos vacaciones. Sí que las teníamos, pero era lo mismo. Nos subían en autobuses, las vacaciones de los liberados las llamaban. Nos subían en autobuses y nos llevaban a playas y a bloques igualmente sucios y feos. Pero había unas vacaciones especiales, las vacaciones de Mallorca, los 2000 de Mallorca. Cuando tenías 20 años y te ibas a independizar, había una tradición que viene de vuestro tiempo, que era irse a Mallorca. Entonces lo que hacías era, o bien hacías lo que se llaman trabajos especiales para conseguir esos 2000, que son pues la guerra, la prostitución, campañas para empresas. Es decir, tú puedes ganar más de 1.300 euros solo un mes, porque al mes siguiente da igual lo que tengas, empiezas de cero. Pero puedes trabajar en campañas de primavera, de verano, cuando las empresas necesitan gente, la tienen. El caso es que la mayoría, como somos prácticamente disfuncionales, estábamos drogados todo el día estábamos drogados. El caso es que nuestros padres, existe la tradición de que tus padres te paguen el viaje a Mallorca. Como va a ser la última vez que parte de su crédito lo destinen en ti, pues te pagan esos 700 euros y con 2.000 euros puedes ir a Mallorca. Esto se hace siempre.
Pero ni en Mallorca. Mallorca fue precioso. Mis padres me habían dicho que habían hoteles. Ya no había. Solo habían unos pocos hoteles de trabajadores. Es una isla de trabajadores. Solo pueden ir ahí los trabajadores, en realidad. Era una isla preciosa, las playas vírgenes. La naturaleza, yo nunca había visto un árbol. Un árbol, una selva. Más que 4 árboles de las aceras, pero nunca había visto esa naturaleza. Pero tampoco podíamos salir mucho. Tampoco teníamos coches ni vehículos. Eso es privilegio, los coches y el combustible es privilegio de los trabajadores. El caso es que incluso allí éramos solo una atracción. Éramos una atracción de los trabajadores. Estábamos en nuestra área y allí venían los trabajadores. Es una atracción más de Mallorca. Los liberados. Allí van trabajadores a buscar una pareja, buscar uno de esos jóvenes que se han ido a las 2000 de Mallorca. Y entonces la conocí a ella. Ella era tenía 45 años. Era una de esas mujeres que le gusta esa atracción. Y entonces todo cambió para mí. Porque ella era una mujer diferente a todo lo que había visto. Era una mujer liberada. Cómo hablaba, cómo se expresaba, su forma de entender el mundo. Cuando volví ya todo era diferente. Después de haber estado con ella, no podía seguir viviendo igual. No podía seguir yendo todos los días al bar. Quería ser como ella, quería tener trabajo, quería tener dignidad, quería tener algún sentido en la vida. Ella me comentaba las cosas que hacía. Yo quería ser como ella y quería tener un sentido en la vida. Y por eso he decidido escapar. Por eso he decidido irme a la naturaleza. No hay ningún guardián, ni ningún sistema maquiavélico, ni un muro. Repito, tú puedes irte andando a la naturaleza. Todo el mundo conoce las comunidades de lo que vosotros llamáis hippies o antisistema, que están fuera del sistema en la naturaleza. Tú te puedes ir andando. No tienes coche, pero te puedes ir andando a la naturaleza. El coche es solo una excusa. El precio, renunciar al sistema. El sistema que nos hemos impuesto nosotros. Mis padres prefirieron no trabajar a pedir un trabajo digno. Nosotros no queríamos estudiar. Si nos pasábamos los días diciendo que no queríamos estudiar, si nos reíamos de la señorita Carlota. Es el castigo que nos merecemos. No fueron ningún sistema, fuimos nosotros mismos los que nos encerramos en estas casas, en estas calles. Fuimos nosotros mismos. El caso es que yo voy a salir. Esta chica, esta mujer, me dio este móvil para que grabara esta cámara, para que grabara la historia. Y la buscaré. La buscaré allí donde esté, en la naturaleza. Me dijo que fuera allí. El precio, renunciar al sistema. Es difícil renunciar al sistema, porque todos somos drogadictos. Es difícil, pero lo haré. Renunciaré al sistema. Tal vez este vídeo se pierda en la inmensidad de la nada, pero aquí está mi historia.